Cuando miras para atrás, ¿qué lectura haces de tu paso como entrenador de los Pumitas? Esa elección en aquel momento, en 2011, ya vamos a estar hablando de cómo te fue en ese mundial, pero habías hecho gran mérito como entrenador en la primera del Athletic, fuiste campeón, después lo lograste con el seleccionado de Córdoba. ¿Te sorprendió un poco esa llamada para ser entrenador de los Pumitas? Y bueno, mira, Martín, sí, por ahí es como decimos, esto es lo mismo, digamos, uno, digamos, vas haciendo tu carrera también, viste, qué sé yo, salís de jugador, decís, che, entrenó algo, me tocó entrar a una juvenil de club, los clubes con las necesidades de que siempre tenemos un recurso humano, digamos, para entrenar divisiones, bueno, esas cosas un poco sin experiencia, agarré la primera del club, me sirvió para desarrollarme, evidentemente, Córdoba por mi paso también de muchos años por selección, con las necesidades que tenía Córdoba, y bueno, la verdad que por ahí un poquito los resultados también ayudan para ir a uno potenciándolo y que el nombre suene. Pero lo más loco de esto no es eso, sino que era esto que hablamos recién, que tiene que ver con los comienzos del sistema de la UAR. Eh, Claro. y en eso tengo que decir que el sistema, un día dijeron, che, acá hay un sistema, a mí me tocó ser, digamos, como el primer entrenador que entraba en el sistema, en lo que era la carrera del Pladar. Básicamente, digamos, fui el que cumplí el primer mundial de Pladar completo, que eran de 2 años y medio, con los jugadores que entrenaba yo. Ahora, si vos me preguntás qué había, cuál era el plan en el medio de esos 2 años y medio, era muy incierto, era muy a lo que se podía, y era toda una prueba y error y nada, a lo que se desarrolló el sistema después de, ¿cuántos años tiene el sistema? ¿10 llegó? Para Bueno, ha sido un crecimiento exponencial. Entonces quizás lo que a mí me tocó fue como entrar en marcha en este sistema, aprender, todos estábamos aprendiendo, y bueno, y después subsistir, digamos, como se podía, con las herramientas que teníamos en ese momento, que eran poquitas. Pero bueno, con una idea clara, que era que se necesitaba del desarrollo de estos centros de alto rendimiento para comenzar a terminar en lo que hablamos hace un ratito, de toda la profesionalización de los jugadores, del sistema y pero, llegar a... Damián, pero digo, y cuando estás ahí, te toca ir a una Copa del Mundo, no es fácil ni para el jugador, menos a vos para el entrenador. ¿Cómo te lo imaginaste? ¿Cómo se dio? Te tocó ser noveno en una Copa del Mundo en el 2011 en Italia, que por ese equipo lo tuviste, que estén triunfando o que triunfaron hoy, al día de la fecha, Matías Alemano, Matías Moroni, Matías Orlando, Giro de la Fuente. ¿Cómo se vive eso en la previa? ¿Jugaste nada más ni nada menos con All Black Juniors? ¿Cómo es todo eso? Mira, la verdad, Martín, y esto para serte honesto, en aquel momento, digamos, el plan, la idea, la ideología, estaba bien claro que la necesidad era el desarrollo de los jugadores. Digamos, nosotros los que estábamos entrando en juveniles, porque después era como que, digamos, arriba mío había un staff que estaba trabajando, y ya abajo había otro que venía. Entonces, digamos, teníamos un poco de trabajo en común. Y siempre, digamos, los que mandaban en ese momento en el sistema tenían como objetivo desarrollar jugadores. Después, digamos, el campeonato de la Copa del Mundo tiene mucha responsabilidad, vos vas a competir con lo que significan los jugadores, pero al final y al cabo, digamos, el sistema lo que hacía era decir, che, nosotros tenemos que armar un colchón para preparar jugadores para ir subiéndolos. Y en ese aspecto, no tengas dudas que todo esto que nombraste vos fueron jugadores que llegaron de esa camada, que fueron la camada los 91 principalmente. Y hay muchos más jugadores, digamos, que llegaron a jugar ahí arriba. Montero, bueno, Matías Macera, que es un jugador que tuvo algún paso. Bueno, Rojas. Claro. Brian Orson, que está jugando afuera. Bueno, y muchos chicos que siguieron jugando, algunos en buen nivel, ya sea en Urba. Bueno, Pero pero en el medio. disculpa, Damián. Pregunto, en la previa te decías, bueno, vos ya sabías con quién ibas a jugar. Jugabas con Italia, jugabas con Gales y con los All Black Juniors. En la Sí. previa, uno lo piensa de una forma y en el Mundial tiene que cambiar, se presentan otras cuestiones o es similar Sí. a lo que uno sueña o pretende.
No, el Mundial Juvenil lo que tiene que son 12 equipos, que digamos el resultado depende mucho entre un bonus y otro bonus, de dónde clasificás vos para arriba o para abajo. Es una competencia realmente, y lo sigue siendo. Vos fijate que el nivel, a mí me gusta porque veo, suben, World Rugby mismo, sube mucha información de los mundiales juveniles. Fíjate la cantidad de figuras y jugadores que han pasado por de distintos países, digamos, y que son figuras a nivel mundial. Es un campeonato, es fantástico. Lo que pasa es que es un poco una planadora que pasa, porque te pasa así por encima y, digamos, uno tiene que estar a la altura por lo que es Argentina, básicamente. Entonces, bueno, en ese aspecto yo creo que se aprende mucho y siempre cuento, bueno, en aquel momento, en el 2011, lo que no teníamos era mucha información. Por ejemplo, en esto que decís vos, no teníamos dónde recolectar información previamente de cómo jugaba Nueva Zelanda, digamos, o cómo, sí del Mundial anterior, por el Mundial anterior que había entrenado yo había sido en Rosario, habíamos visto, pero después cambian tantas cosas, es tan dinámico, que digamos, el análisis del juego del Mundial anterior no es el mismo al que vos perteneces. Entonces, en esto que va tu pregunta, sí, es como que es un aplanador y vos tenés en 2 días, tenés que todo el tiempo tratar de la información esa, canalizarla con tus jugadores y llevarla para bien. Había conseguido algunos videos del Seis Naciones, porque nosotros jugaba Gales y jugaba Italia, entonces vos decís, bueno, saco ahí, pero la verdad, no, en ese momento. Hoy el desarrollo y todas las plataformas de información están mucho más al uso de los staff y es más fácil. Pero el nivel de competencia, la verdad que es tremendo, porque los equipos generalmente usan los mundiales juveniles para el desarrollo. Entonces el juego suele tener una velocidad por ahí y hasta las mismas tácticas hacen que, digamos, que se arriesgue un poco más que por ahí que un mundial adulto. Entonces, la verdad que es muy interesante, y vivirlo, aprender y estar, digamos, adentro, creo que uno se recibe en algún punto como entrenador con estas experiencias. Así que para mí fue fantástico. Y volviendo atrás, el objetivo final, que fue que, digamos, que evidentemente en algún momento jugadores bien seleccionados estuvieron, por lo menos de esa camada, porque, bueno, las pruebas me remito, que creo que hoy la base más grande de Pumas y Jaguares hasta ahora, había muchos jugadores de esa camada. Y cuando miras para atrás, no te reprochas nada, no decís, mira, qué sé yo, hice esto, pero por la misma experiencia del momento, o estás tranquilo como... No, a ver, uno en ese momento, mira, los entrenadores terminan un partido amistoso y muchas veces nos reprochamos cosas, digamos, estamos en una pretemporada y decís, che, hubiese hecho esto, hubiese cambiado, no tengas duda, Martín, no tengas duda. Claro. En el momento decir, hubiese puesto este jugador, hubiese hecho esto, cambios hay, es como te decía, es como que te pasa una planadora por arriba, a la hora de tener que tomar decisiones muy rápido, todo. Pero una vez que termina, olvídate, el recolectar experiencia e información es tremendo, ya tanto para el jugador como para los staff. Lo que sí, después creo que Argentina entendió, en ese momento yo te decía que yo arriba mío había estado el staff que estaba, bueno, había estado Rodolfo Ambrosio, había estado... Albanese, el Yankee Martin, no, Albanese había sido antes, el Yankee Martin, que había sido acá en Rosario. Después estuve yo con Matías Albina, y atrás mío el staff que venía, ya estaba Urdaneta con Facu Soler, que fueron los que agarraron el otro mundial. Bueno, lo que sí yo entiendo que, y voy a tu respuesta, probablemente yo, Damián, entrenador, si yo hubiese tenido otro mundial, hubiese sido otro. Porque la experiencia de lo que vos vivís, que es con respecto a esto que estás diciendo vos decís, che, evidentemente me equivoqué en un montón de cosas, y la experiencia vivida hubiese hecho que quizás en otro mundial mi crecimiento también como entrenador hubiese sido capitalizado, canalizado mejor para el equipo. Con lo cual... Después ya hubo staff que quedaron jugando 2 hasta 3 mundiales, el mismo staff de Urdaneta, bueno, ya después, digamos, la Guardia lo que dijo, che, esto no se puede estar rotando todo el tiempo, porque, digamos, nosotros al final también estamos desarrollando jugadores. Ahora, si un entrenador viene, solo juega un sudamericano, y después juega el mundial, y después, listo, nos vemos, claramente hacen que el entrenador, todo lo que aprendió el entrenador no sea capitalizado.
Bueno, creo que eso se cambió, pero era parte de este plan que era muy nuevito y era, era parte de los errores en el cual uno termina, no solo uno, sino todo el sistema terminó aprendiendo. Obviamente estamos También, hablando de una cosa abismal de lo que es ahora, lo que era en ese momento. ¿y cómo se vive en una competencia así cuando tenés que jugar contra los All Blacks? ¿Qué se lo hace? Che, muchacho, bueno, juego contra los All Blacks, Junior, la tercera fecha. ¿Qué pensás? ¿Cómo No tenés que sé, comparar? por lo pronto estuve como 10 años buscando el video de la previa de los All Black y el otro día uno de los chicos de los Macera, que lo nombré recién, Scrum lo subió ahí a su cuenta de Twitter y lo vi, que era un videíto que en realidad es una anécdota graciosa. Se hizo el haka de cuando te hacen el haka y yo venía con Matías Albina, estábamos en el camino al partido y le digo, che, ¿qué hacemos con el haka? Una pavada, estoy contando una anécdota graciosa, ¿no? Y hicimos una ruedita, digamos, nos fuimos abajo de los palos y hicimos una rueda, como hacen todos los equipos de Argentina, vos ves, nuestros hijos de 8 años hacen la ruedita. Y bueno, si ellos hacen una danza, bueno, nosotros hagamos lo nuestro, hicimos la ruedita. Bueno, generó algunas cosas ahí, algunas puteadas en su momento, como que había sido una falta de respeto, lejos de eso. Yo dije, bueno, ellos tienen lo suyo, nosotros tenemos lo mío. Y un árbitro irlandés se rió un poquito ante el partido y al capitán nuestro que era Brian Orson le dijo, qué loco. Y después estuve viendo todas las historias con respecto al haka y esta, digamos, se hizo esa vez y no se hizo mucho, pero bueno, una anécdota graciosa. Pero bueno, después nada, es eso, te encontrás con un juego que no teníamos, a la previa no teníamos eso que te decía, tanta información. Bueno, jugador importante, ahí Retallick, había ¿Puede ser que en aquel equipo estaba Guido Marre o claro, Retallick? sí, jugaba Barre, jugaba Retallick, sí, sí. Uno. Sí, sí, la verdad que nada, hicimos un buen primer tiempo, la verdad que fuimos competitivos, le hicimos 2 tries, en su momento los All Black hasta ese juvenil creo que venían hasta invictos, no habían perdido nunca, y básicamente sabíamos en la previa que era el partido un poco a perder, digamos, uno tiene que ser competitivo, pero bueno, el antecedente indicaba que era un rival muy difícil. Pero bueno, nos encontramos con algo distinto que fue el partido que perdimos antes con Gales, que era nuestro partido, digamos, a ganar. Y bueno, y ahí es donde cambia todo esto que decís vos, Martín. Digamos, el partido a ganar era Gales, no fue, ya después te tocan los All Black es un partido ahí complicado, y bueno, ya después empezamos a plantear el Mundial de otro lado, que vino Italia, según Italia, ganamos, Escocia, terminamos ganando 3 partidos y perdiendo 2. Pero bueno, en la general terminamos con ese 9º puesto, y bueno, la cosa pasa, se aprende y es lo que acabamos de decir. Y cuando vuelve a Argentina, ¿hay que dar respuesta también de ese 9º puesto? ¿O pasa por dar una respuesta de cada jugador en particular para que, No, bueno, ¿viste? Lo tengan en no, cuenta? Che, ten en cuenta Moroni, De La Fuente, ¿te das cuenta lo que va? no, la verdad que así tal cual como decís vos, digamos, se realizó un informe con respecto a cómo se había planteado el juego, el mundial, lo que se había visto. Hay cosas interesantes, en los mundiales hay coaching de que hacen que cada selección tiene que hacer. Durante el mundial hay muchas capacitaciones. Cuando terminó el mundial, los staff tuvimos que ir a plantear, digamos, que veíamos bueno y malo, inclusive los partidos ahí eran cada 3 días, una locura, eso después se cambió porque no hay tiempo, jugás un día, al otro recuperás y al otro día ya estás jugando con el nivel que se juega. Bueno, son todas evoluciones que se dan, que fíjate que también el mismo, digamos, rugby aprende, digamos, de los mundiales. Y acá en Argentina no, era un poco hacer un informe, y ver, digamos, la proyección que tenían los jugadores, el comportamiento, cómo uno veía, digamos, si eran proyectables o no para el sistema, y bueno, a partir de toda esa información, después la utiliza quien la tenga que utilizar. Y el vínculo con los jugadores queda, hay un cierto, cuando por ahí te encontrás, no sé, con Jero de la Fuente, o el mismo Mati Lemano, ¿queda un recuerdo, queda un vínculo? Sí, sí, porque en realidad, Martín, yo creo que la importancia que tenemos los entrenadores que entrenamos juveniles es eso, que no dejamos de ser
personas que somos formadores de jugadores. Y fíjate que, digamos, el inicio de un jugador de rugby que viene de infantil, todo, no tengas dudas que en algún momento, digamos, tiene que tener como una luz poder jugar para un seleccionado nacional. Entonces, todos los jugadores del sistema que pasan por un seleccionado nacional y que juegan un mundial quedan marcados. No tengas ninguna duda que ese jugador queda marcado para bien, digamos, porque es su primera experiencia, que vos después lo ves proyectado hoy a todo lo que son los chicos, pero ese paso es inolvidable. Entonces, el vínculo que vos generás en juveniles con un jugador, digamos, cuando lo tuviste, lo entrenaste, es muy directo, con lo cual la respuesta es sí, uno los ve, a mí me alegra verlo, digamos, desarrollarse, ver lo que triunfan, y cuando en algún momento, en alguna cancha de rugby me toca juntarme con ellos, nada, son anécdotas, abrazos y cosas buenas. La verdad que queda marcado y no tengas dudas que es para bien.